¿Quiénes son estos grandes jugadores que están ahorita dentro de la inteligencia artificial? Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial le está ayudando pues prácticamente a todos los rubros, ¿no? Desde un punto de vista empresarial, pues va a empezar a sustituir a lo mejor diferentes procesos. Tecnología, estoy convencida de que acorta brechas entre las personas, pero también si es mal manejada, pues puede alargar brechas, ¿no? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, como siempre. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Hechos de Ti. Ahora nos vamos a poner más inteligentes de lo normal, sí, porque vamos a hablar de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, generalmente nos remitimos a estos motores que nos responden alguna duda, que se han convertido casi en los médicos de cabecera, aunque no les guste, que se han convertido en nuestros confidentes. Estoy hablándoles de Copilot, de Grok, de ChatGPT, pero la inteligencia artificial va mucho más allá. Y ahorita les vamos a decir por qué, y ahorita les presento a una súper invitada, una invitada de lujo. Pero ¿a dónde se procesan todos estos datos? Hay servidores, hay centros de datos. ¿A dónde llega esta información que nosotros tecleamos? Se procesa y nos regresan estas respuestas. Bueno, son estos grandes centros de datos que también están en el ojo del huracán por los requerimientos ambientales, energéticos que están demandando para que funcionen. Imagínate de qué manera será que Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, tiene estos centros de datos, este año va a desarrollar un hub, un espacio donde va a tener estos centros de procesamiento del tamaño de Manhattan. México no está muy lejos de eso y parece que Querétaro es uno de los estados que está haciendo punta de lanza. Ahorita, para respondernos estas y otras dudas, nos las va a contestar. Le doy la bienvenida a la ingeniera Alejandra Castellanos García, que además ella es presidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y es en 80 años la primera vez que una mujer asume este cargo en la presidencia del CIME. Ingeniera, bienvenida. Muchas gracias, Omar, y al auditorio, pues bueno, por esta plática. Gracias pues por tenerme aquí y pues un placer. No, y además muchas felicidades. Digo, el reconocimiento yo lo he escuchado mucho últimamente, pero el reconocimiento que una mujer en 80 años ocupe por primera vez este cargo es una proeza, definitivamente. Se abren más, además en industrias que se pensaban que eran para los hombres exclusivamente, que ahora una mujer tenga esta posibilidad. ¿De qué nos está hablando, ingeniera? Sí, Omar, pues realmente nos está hablando pues de un cambio de paradigmas, de un cambio, digamos, hacia dónde va la nueva sociedad, nuestra nueva sociedad, ¿no? Obviamente, pues imagínate, el colegio fue fundado hace 80 años, estábamos hablando de 1945, y pues el México que vivimos era bien diferente, sí, ¿no? Los retos que eran, pues teníamos que construir carreteras, electrificar el país, veníamos a lo mejor saliendo después de guerras mundiales y demás, ¿no? Entonces, finalmente en ese tiempo, pues el rubro efectivamente pues eran ingenieros, mecánicos y además eléctricos, ¿no? Para poder lograr este tipo de infraestructuras. Obviamente, pues en esos tiempos nuestras abuelas pues jamás imaginaban que íbamos a estar por aquí pelando cables, conectando y haciendo, ¿no? Finalmente ha sido pues un cambio que si bien ha sido un poco lento, pero yo creo que además de varias industrias, pues bueno, hemos estado pues a lo mejor trabajando un poco más para poder alcanzar un poco a miras hacia la equidad, ¿no? Entonces, y abrir brecha para otras mujeres, ¿no? Exactamente. Supuesto, y fíjate que no lo habíamos notado tanto, al menos yo en mi casa, pues bueno, realmente yo jamás percibí eso, pero sin embargo, pues cuando salías un poco a estudiar las carreras, un poco más en la vida profesional y todo eso es cuando se empiezan a notar un poco más estas diferencias, ¿no? Entonces, en realidad, pues bueno, ocupar este cargo, pues definitivamente, pues además de un logro personal, por supuesto, pero es un tema, como bien dices, que abre brecha y pues cómo podemos, es una gran responsabilidad, cómo podemos, digamos, hacer para que también pues muchas más mujeres pues estudien este tipo de carreras, que muchas más mujeres estén en estos proyectos que se llaman STEM. Hay muchos desarrollos a nivel global donde promueven pues que las nuevas generaciones pues estudien carreras técnicas que tienen que ver con las ciencias, la ingeniería, las matemáticas y obviamente que también sean ocupadas tanto por mujeres y por hombres. Entonces es un gran reto, pero sobre todo pues una gran responsabilidad. Ahí está, y ojalá que tengamos más mujeres especializadas y tan buenas como ustedes en estos y todos los ámbitos, en todas las profesiones. Además la ingeniería pues siempre está estigmatizada, claro, ¿sabes? O sea, además del género, pues también es como que todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas, le tiene miedo a las ingenierías y todo eso,
Y pues no, nada de eso, no está tan difícil. Pero bueno, justamente todo este camino trazado, todo este camino que se va abriendo, le ha llevado a especializarse en estos temas también de inteligencia artificial, con lo que platicábamos ahorita al inicio del episodio. Estos grandes centros de datos que tienen dos vertientes, tienen voces a favor y voces en contra, por lo que les mencionaba. ¿Qué es un centro? Vamos a empezar ahora sí, como dice los grandes, por el principio. ¿Qué es un centro de datos a donde se está procesando la inteligencia artificial? Sí, pues imagínate que los centros de datos, digamos un pasito anterior de temas un poco más de inteligencia artificial, pues son centros donde tenemos servidores que procesan todos los datos, como tú me lo dices, procesan todos los datos, procesan toda la información, pues todo lo que estamos generando de forma digital. Entonces, cuando una persona dice, oye, todas mis cosas están en la nube, cuando tú dices, oye, guardo mis cosas en la nube, las fotos, etcétera, pues en realidad toda esa nube, pues vive o radica y se desarrolla dentro de un centro de datos, ¿no? Obviamente, imagínate toda la información que tenemos ahí. Inicialmente lo usaban mucho, por ejemplo, el sistema bancario o los sistemas, digamos, de información, ¿no? Y guardaban mucho, pues, todo lo que es, pues, todo lo que son fondos y todo. Pero con el tiempo se empieza un poco toda la información empieza a ser más accesible para todos nosotros, ¿no? Hoy en día, pues hasta los niños guardan sus cosas y juegan, empiezan a jugar, digamos, videojuegos, pues ya no en la memoria propia del dispositivo, sino en memorias de procesamientos que ya están en estos centros de procesamiento de datos o centros de datos, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar un centro de datos? ¿Es un edificio a donde únicamente hay computadoras, hay servidores, hay cables? Parecería como de ciencia ficción. Hay personas que están ahí trabajando, que están de manera física procesando, válgase la redundancia, estos datos. Oye, todo es de manera automático. ¿Cómo podemos visualizar estos centros de datos? Sí, si tú entras a un centro de datos de entrada, pues bueno, es como un tipo búnker, ¿no? ¿Por qué? Porque están preparados a prueba de casi todo. Es decir, pues desde la construcción, pues tiene que ser a prueba de huracanes, a prueba de sismos, a prueba de las inclemencias del tiempo, pues para proteger esa información. Incluso esos centros de datos, pues suelen tener réplicas o espejos en otro sitio del mundo. Entonces, si tienes un problema en este centro de datos, pues muy probablemente se va a ir a otra parte del mundo y se va a migrar la información. Obviamente dentro de este centro de datos lo que ves adentro pues son racks que están acomodados y que tienen adentro pues servidores, digamos que son como si fueran computadoras rackeables y que están operando ahí y que evidentemente pues están configuradas. Lo ideal es de que casi no hay gente dentro de los centros de datos, son operaciones que son digamos ya automáticas o programadas y que ya están digamos operando o siendo administradas. Pero idealmente pues no hay gente que esté ahí trabajando, conectando o haciendo algo así, más que a lo mejor temas de programación, mantenimiento, pero no digamos no está lleno de gente, ¿no? ¿Qué tenemos en estos centros de datos? Pues imagínate que hay, no sé si has visto por ejemplo una consola de videojuegos, ¿no? Una consola de videojuegos pues luego genera calor, necesita mucha energía eléctrica y tienes que mantenerlo para que haga todas sus funciones. Ahora imagínate esta consola pues apilada en un rack donde está pues ahora sí que generando una cantidad bestial de calor y una cantidad de demanda eléctrica pues muy fuerte, ¿no? Y es que justamente esto me lleva a la pregunta de hace unos segundos respecto a que hay voces a favor y hay voces en contra precisamente por esta alta demanda de factores energéticos, incluso que tienen que ver también con el ambiente. El agua pues, es un elemento que se utiliza para enfriar estos grandes servidores, estas grandes máquinas. ¿Qué hay de eso? Le digo, porque hay mucha polémica más que otros temas, que otros aspectos. Hay polémica por los recursos energéticos que se utilizan para mantenerlos funcionando. Sí, totalmente. O sea, realmente el insumo principal al final del día es energía eléctrica. Por ejemplo, cuando tú tienes todos estos centros de datos conectados, pues en realidad estamos hablando de términos de gigawatts. O sea, tú puedes utilizar, digamos, toda la energía que consumes para un estado para alimentar a unos centros de datos a ese nivel. Entonces, pues obviamente el tema de generación pues se ha vuelto muy polémico porque como tú sabes, para generar electricidad pues hay diferentes medios, ¿no? Obviamente hay medios que decimos de fuentes renovables, pero en definitiva no son suficientes como para alcanzar a alimentar a todo un centro de datos. Porque además no es un solo centro de datos. No, ¿Existen cientos, miles? Existen miles, pero deja de eso de miles, están creciendo de manera exponencial. Estaban hablando, por ejemplo, solo en el estado de Texas, tienen centros de datos que podrían ser del tamaño, digamos, de todo Manhattan, como tú bien lo dices, ¿no?
O sea, son centros de datos que ya están abarcando, además de un espacio físico muy importante, pues estamos hablando de consumos de miles de gigawatts. No sé si te acuerdas, a lo mejor para los que tenemos un poquito más de canas, de cuando fue creado el Internet y hablábamos Sí. de las empresas .com, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues hoy en día estamos viviendo algo muy similar. O sea, en ese momento era, bueno, el Internet lo que revolucionó y el .com y empezaron a haber centros de datos como que para manejar todo este tema de centros de datos. Pero hoy ahora estamos entre este cambio, ¿no? Que estamos haciendo un cambio pues ya totalmente digitalizado y totalmente yendo hacia lo que comentábamos. Ya no solamente es manejo de datos y procesamiento de datos, ya estamos dando ese brinco al desarrollo de la inteligencia artificial. Y los centros de datos, pues en realidad, como tú dices, o sea, consumen mucha energía. Agua no tanto, en el pasado sí, porque había como torres de enfriamiento y todo, pero hoy en día pues son elementos que un día a lo mejor tú pones chillers o enfriadores y tienen agua, pero digamos que está circulando en un loop, está circulando constantemente y no es que la estés tirando o consumiendo. Y realmente la electrónica pues no necesita agua más que para la parte de enfriamiento, ¿no? Los gobiernos, las empresas dueñas de estos centros de datos, ¿qué medidas están tomando precisamente para que no se esté afectando tanto al ambiente con estos recursos? Pues los no renovables, que son los más preocupantes, ¿no? ¿Qué medidas se toman para solventar el problema? Pues en realidad es el tema de producción, o sea, producción energética y de qué fuentes las estamos tomando, ¿no? O sea, la primera es, pues obviamente tratar de utilizar equipos que sean muy eficientes para que no consuman tanta energía, y el otro lado es el tema de generación, ¿no? Por ejemplo, digamos, también, por ejemplo, hay una competencia muy fuerte de dónde poner un centro de datos. Te pongo un ejemplo, en Estados Unidos hay miles de incentivos que el estado de Texas está poniendo para que los centros de datos se vayan a poner a ese sitio. Y generalmente es lo que sucede. Por ejemplo, también en Querétaro, pues hay incentivos para que los centros de datos se pongan en esos sitios. Obviamente, pues todo esto viene en sentido de que finalmente son fuentes de empleo, son fuentes de inversión, son fuentes de crecimiento, y pues hay mucha competencia por dónde se colocan este tipo de centros de datos. ¿Se necesita una ubicación específica o puede funcionar en cualquier, digo, por distancias, ¿no? A lo mejor, no sé, ¿se necesita algún tipo de ubicación? Que sea más privilegiado hacerlo en México que en Texas o en Brasil que en Argentina, no sé. Sí, se necesita el tema de una ubicación donde de entrada que naturalmente tenga, digamos, que no sea un sitio de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo me refiero, pues que no sea un sitio donde estén pasando huracanes todo el tiempo, o un sitio donde no haya temblores todo el tiempo, es decir, un sitio que físicamente pues sea más seguro. Una de las segundas consideraciones es que haya conectividad, ¿no? Porque a lo mejor tú lo puedes poner en Groenlandia, pero a lo mejor allá no tienes la conectividad para poder llegar. De una muy buena conectividad. De una muy buena conectividad para que tú puedas llegar hasta allá, ¿no? Entonces también tiene que haber el tema de conectividad, tiene que haber el tema de suficiencia eléctrica, es decir, que la compañía que suministra la parte eléctrica pues sea capaz de suministrarte esa cantidad de energía eléctrica. Y además, pues bueno, tiene que haber un tema de incentivos económicos, pues como que puedas tener algún tipo de beneficio en impuestos, que tengas personas que puedan trabajar ahí, que puedas encontrar las personas que van a operar ese centro de datos, ¿no? Está esto precisamente, hay grandes empresas o grandes jugadores que ya conocemos, como a lo mejor es Microsoft, como a lo mejor es Amazon, como a lo mejor puede ser Oracle. ¿Quiénes son estos grandes jugadores que están ahorita dentro de la inteligencia artificial y que son los preocupados por tener estos centros de información? Sí, pues básicamente todos los que manejan plataformas, Amazon, Google, Microsoft, la parte, por ejemplo, todos los que digamos, Facebook, Meta, todos estos, digamos, generadores de inteligencia artificial, OpenAI, hay una cantidad de empresas, y yo creo que cada minuto salen más empresas que empiezan a entrar, digamos, a esta parte de inteligencia artificial. No sé si sepas, pero pues ChatGPT ahorita en ¿cuántos años? Ya ahorita ya la porcentaje de utilización a nivel mundial, hablamos de que estamos llegando al 10% de usuarios. Imagínate que ya todo el tiempo están usando ChatGPT, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces ya eso requiere mayores recursos. Pues eso requiere mayores recursos. La pregunta, como tú dices, a lo mejor hay una polémica de, oye,
pues, ¿qué estamos haciendo con la energía eléctrica? Porque finalmente la energía eléctrica deja una huella de carbono en el ambiente. ¿Por qué? Porque generalmente se queman combustibles, generalmente se utilizan recursos, aunque digamos que es eólica de fuentes renovables, pues si bien deja menor huella, pero no deja de tener un impacto, ¿no? Sí, y es que ahora, perdón, pero mucho hablamos o tenemos la relación, inmediatamente como lo comentaba al principio del episodio, la relación de inteligencia artificial y son estos motores de búsqueda, ¿no? Que se nos han hecho unos aliados para bien o para mal, pero es que la inteligencia artificial va más allá. Se está utilizando en diversas industrias, se está utilizando en el tema de la salud. ¿Nos puede dar un panorama general que no nada más es para hacerle preguntas a ver si tu tía tiene razón o no al ChatGPT? Va más allá el tema de la inteligencia artificial y por eso son estos grandes centros de datos a donde se necesita procesar tanta información y tan rápido. Si nos puede ayudar a ejemplificarnos, a ponernos, insisto, un panorama más general de en qué ámbitos se está utilizando la inteligencia artificial y para qué. Pues básicamente estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿cuál es una de sus principales características? Que está aprendiendo constantemente y que puede estar simulando diferentes cosas constantemente, ¿no? Por ejemplo, tú bien lo dices, ahorita como motor de búsqueda, pues ya tenemos el ChatGPT, ya tenemos el Copilot, etcétera. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial le está ayudando pues prácticamente a todos los rubros, ¿no? Desde un punto de vista empresarial, pues va a empezar a sustituir a lo mejor diferentes procesos. Oye, antes yo metía mis facturas manualmente, hacía, contaba, contabilizaba, y eso me tardaba días y tenía que tener muchos empleados haciendo eso. En cambio, hoy en día, pues tú ya puedes hacer pues muchos procesos contables y financieros directamente por medio de la inteligencia artificial. Y en un segundos, algoritmo, ¿no? le dictas lo que necesitas. Igual hasta le puedes meter los principios contables, los principios legales, y al final, pues tú ya puedes tener un resultado sin tener que tener un departamento tan grande, legal o de finanzas, ¿no? Es ahí donde empieza a procesar estos datos. A procesar esos datos. Imagínate en la medicina, por ejemplo, estaba escuchando un programa en el radio donde decían, oye, ¿qué pasa para a lo mejor una persona que le van a hacer un trasplante de algún órgano? Pues tenemos que verificar muchas cosas, que seas compatible, que el hígado tenga estas características, que este riñón tenga estas características. Entonces, antes lo que hacían era prueba y error, ¿no? Llegan, te abren, ven si el trasplante queda, todo, y recemos que funcione y que digamos que tenga un éxito. Sin embargo, hoy, antes de hacer eso, lo que puedes hacer con la inteligencia artificial es simular con tus condiciones un modelo, digamos, de otro Omar, un modelo digital que digamos, este es Omar, estas son sus características, etcétera, etcétera, etcétera. Mide la compatibilidad de este órgano que tenemos donado, etcétera, con estas características y simula si va a funcionar, ¿no? Entonces, pues tienes más probabilidad de éxito antes de hacer una falla, ¿no? Así es. O sea, imagínate el diseño, por ejemplo, de un avión o de un motor o de cualquier elemento, pues tú lo diseñas antes, digamos, se digitalmente. Puede simular con características si tú le cambias reales. una rueda, una llanta, un esto y lo otro, tú corres una simulación y puedes simular que realmente pues esté... Claro, te ahorras mucho dinero, tiempo y de todo. No construyes 20 aviones, pero construyes un modelo y todos los cambios y las ejecuciones de manera digital. Pero entonces volvemos a lo mismo. Todos estos datos, toda esta información se está procesando en estos centros que estamos mencionando y de ahí el requerimiento. Además, por ejemplo, hoy en día, antes hablábamos de CPUs. Hoy en día, tú has escuchado esta empresa que se llama NVIDIA, que ya es la empresa más importante a nivel global por la fabricación de qué cosas, de estos llamados GPUs. Estos GPUs finalmente son los GPUs que le dan vida a la inteligencia artificial. Estos GPUs, digamos que los tienen puestos en estos centros de datos, pues finalmente son los que hacen este procesamiento tan rápido y tan veloz, pues para que pueda soportar todos estos procesos que decíamos, ¿no? Claro. O sea, todo lo que acabamos de decir, cómo lo simulamos, pues en realidad tienes que tener GPUs muy potentes para que puedas hacer eso en tiempo real y súper rápido y poder procesar información muy rápida. Se han hecho diferentes investigaciones. Por ejemplo, hay un data center en Barcelona, que es el Barcelona Supercenter Computing, y ellos, por ejemplo, tienen desde los modelos de supercomputadoras de hace, no sé, de hace unos 40, 50 años hasta las últimas desarrollos,
pues ya procesando inteligencia Wow, artificial, ¿no? Entonces, obviamente, pues cada vez que vamos avanzando, pues vamos necesitando más, más potencia, ¿no? México, ¿cómo está en esta cuestión de la instalación de centros de procesamiento de datos comparado con América Latina? Si estoy mal, corríjame por favor, pero Brasil me parece que está también siendo punta de lanza, ¿no? Para poner para la colocación de estos centros. En México, ¿cómo vamos? Querétaro es un centro importante, bueno, en los últimos 10 o 15 años por lo menos a temas industriales, y ahí es a donde se están también instalando estos centros de procesamiento de datos, pero volvemos a lo mismo, son empresas extranjeras, ¿no? Quienes vienen y montan estos centros. ¿Cómo va México en ese sentido? Mira, hay de los dos, realmente hay empresas locales o nacionales y empresas extranjeras, pero finalmente sí, o sea, en Querétaro es una gran potencia o un gran hub de centros de datos. Sin embargo, pues también se están posicionando en otros lugares como Monterrey, como San Miguel de Allende, a lo mejor en locaciones como Guadalajara, ¿no? Aunque en Guadalajara, en Querétaro, pues digamos o en la región de Bajío es donde más están colocando, también hay en otros puntos de la República que se están situando. Eh, Realmente es una potencia, ¿por qué? Porque, bueno, tiene cierta cercanía con nuestro vecino norteamericano. Sí. Obviamente hay un intercambio de datos y de tecnología pues bastante importante con ellos. Tenemos muchos clientes que vienen, digamos, de Estados Unidos pues a hostearse en data centers que básicamente pues están construidos aquí en México, ¿no? Entonces realmente es una industria en expansión. Pues hablando un poquito como que del colegio, pues es una fuente también de trabajo y de búsqueda de talento, ¿sabes? Porque realmente cuando tenemos este tipo de oportunidades en México, pues además de la restricción de la parte energética, de la parte del agua, de las restricciones físicas, también tenemos que tener capacidad de personas que operen esos centros Justo, de datos, estas ¿no? personas que trabajan en estos centros, ¿son mexicanos en su mayoría o sí se Sí, les da prioridad a los extranjeros que vienen a no, ponerse? en la mayoría son mexicanos porque yo pienso que México pues tiene realmente grandes ingenieros e ingenieras que colaboramos en estas instalaciones de data centers. Por supuesto, ya con un mundo tan globalizado y con este contexto, pues ya hay personas de todo el mundo. En Claro, realidad, en un centro de datos, como es un tema tecnológico, pues viene gente de todo el mundo, claro. pues con las más innovaciones. Pero sí Recordemos está beneficiando a nuestros trabajadores totalmente, locales. Ajá. totalmente. De Sí, pues, hecho, muchas de las universidades ahora tienen programas que también que imparten cursos o programas o diplomados que tienen que ver con el tema de centros de datos y el tema de inteligencia artificial, que son digamos, asignaturas nuevas o claro. asignaturas o especialidades novedosas. Por ejemplo, nosotros como Colegio de Ingenieros, pues también lo que hacemos es promover este tipo de cursos o actualizaciones que enfoquen a las personas o a las nuevas generaciones a que puedan, digamos, entrar a estos nuevos trabajos, Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí, son sí. trabajos que antes Claro. no existían, o sea, son trabajos que antes que se han ido, digamos, que las mismas carreras se han ajustado pues a esta nueva realidad, ¿no? Y justo digo también, como bien lo acaba de mencionar, pues darle ese foco a que es una generación de inversiones, es una generación de empleos que está beneficiando, en este caso, a los mexicanos. Entonces, a mí sí me parece muy importante destacarlo, ¿no? Y que se están además se están formando estos ingenieros ya para trabajar en estas nuevas áreas, ¿no? Exacto, son nuevas áreas, digamos que la verdad es que es una etapa muy emocionante, al menos para mí bueno, uno que empezó jugando Matatena y seguramente vamos a acabar nuestra vida pues conviviendo con humanoides, Ujú, ¿no? O ujú. sea, realmente es un trayecto muy interesante. Quizá para los niños nuevos que van haciendo aquí, pues ya nacieron con la pantalla, con Claro. con la inteligencia artificial y todo eso, pero digamos el cambio brutal que hubo de nosotros que Sí, jugábamos ahí con gato y avioncito ahorita, pues realmente ha sí, es sido un desarrollo pues muy rápido, ¿no? cielo a la tierra. ¿Qué es lo que viene para las nuevas generaciones? Pues esta nueva generación de trabajos que ya nos van por ejemplo, a lo mejor un ejemplo muy claro era antes, no sé, cuando yo estudié ingeniería lo hacíamos con tablas y entonces arrastrabas el lápiz y todo eso. Y después de eso salieron las graficadoras y las Ujú, computadoras y ujú. todo eso. Entonces, en vez de estarte desgastando haciendo pues trabajos muy manuales, aritmética y todo eso, pues ya lo hacías con la computadora, ¿no? ¿Qué es lo que te permite eso? Pues que en vez de que desperdicies mucho tiempo haciendo esto, pues ya lo haces con la computadora y te queda tiempo para hacer otras cosas, Otras ¿no? cosas. La inteligencia artificial, mucha gente dice, oye, pues es que me da miedo, va a quitar trabajos, va a quitar esto. Sí, Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que tu trabajo
lo va a hacer mucho más sencillo en Sí, las actividades es mecánicas una aliada, y ¿no? Ocuparla como una sistemáticas, aliada para hacer nuestro y te va a trabajo. dejar tiempo pues para hacer otras actividades o Claro. otros desarrollos, ¿no? Claro. Si bien no son, pues obviamente, parques de diversiones para que se visiten y abiertos al público, hay por ahí algunas teorías de conspiración que dicen que de manera, que a propósito, estos centros de datos pasan con un bajo perfil, como si fuera un edificio con miles de oficinas o con cientos de oficinas, pero sí los tratan de hacer pasar como insisto, con un muy bajo perfil. Es una cuestión de seguridad. Es una cuestión de, pues insisto, no es como para abierto al público y pasen a ver de qué se trata, ¿no? Pero si hay por ahí un tema de seguridad o de espionaje o qué es lo que realmente resguardan dentro, que los quieren hacer pasar tan desapercibidos de pronto, ¿no? Claro. Porque, bueno, hoy no sé, por ahí en estas teorías de conspiración dicen que hay algunos que incluso pueden estar en centros de ciudades pasados como un edificio, insisto, de oficinas, pero están en pleno centro, pero pues quién sabe qué se hace ahí adentro, ¿no? Que sea allá Entonces, adentro, sí, ¿no? ¿qué hay de cierto en esas conspiraciones? Pues a mí me encantaría que fuera cierto, ¿verdad? Porque me encanta la ciencia Sí, ficción y sí, sí, todas sí. estas teorías y todo, pero pues uno que lo vive al día a día, pues en realidad pues son lugares que evidentemente pues no están abiertos al público, ¿no? Ujú. Porque pues no tienen nada que vender Sí, adentro, sino más bien tú tienes que verlo como que es una caja fuerte o como que es un claro. centro de resguardo. ¿Por qué? Porque lo que guardan adentro pues en realidad pues es mucha información y la información cuesta mucho dinero y el procesamiento es mucho dinero. Y es información Y el sensible, equipo ¿eh? que tiene es información Delicada. sensible Ujú. de todos, ¿no? Tienen contratos firmados con compañías y demás. Entonces, si nosotros vemos el centro de datos, pues obviamente es un trabajo, una operación que está realizando ahí adentro, pero pues todo esto tiene que estar guardado como en una caja fuerte Ok. que guarda valiosos activos informáticos, Sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? De ahí que podría venir que pasen desapercibidos Pues en el mejor. desapercibidos, que es muy difícil que pasen desapercibidos Claro. porque son enormes, Sí, sí. entonces es como Sí, que, pero no oh, va a decir encontré, bienvenidos al centro de pero no va a datos decir tal, ¿no? exacto. Entonces, te digo, más que desapercibidos y todo eso, pues lo que hacemos, digamos, es que sean lugares súper seguros. Por Ujú. ejemplo, cuando construimos un centro de datos, lo primero que hacemos es ponemos generadores súper grandes de energía eléctrica. Entonces, imagínate que el día de mañana, por alguna razón, se cae la electricidad a nivel nacional. Justo era mi Sí, siguiente o sea, pregunta. O sea, sí, ¿qué imagínate pasaría que en un apagón, no? pasa un apagón y resulta que va a durar 3 días. Pues te digo algo, esos centros de datos van a seguir operando. ¿Qué pasaría en un Entonces, ciberataque? pues ellos tienen toda la seguridad cibernética para que no pase. Si pasara, se colapsaría la internet, se colapsarían incluso, digo, ya que estamos dependiendo, como nos comentaba, empresas que dependen tanto de la inteligencia artificial, sus datos, etcétera, sí podría Ha ser, sí, un pasado, no sé colapso si masivo. no escuchaste una noticia hace no mucho tiempo en un aeropuerto Ajá, que claro, finalmente pues se les fue el sistema, claro, ¿no? Se colapsó el sistema, pues obviamente porque tuvieron un problema de origen desde el centro de datos y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya no te puedes mover para nada, ¿no? claro. Que ya, pues sí están los aviones, sí funcionan y todo eso, pero como ya todo lo programas pues digitalmente y ya todo lo tienes guardado, pues ya no te puedes, pues ya no hay forma de cómo la torre de control se comunique con todas las rutas, ¿no? Por ejemplo, también hubo casos muy sonados como WhatsApp, ¿no? Que se colapsa de pronto Ujú. 2 días, un día, Sí, etcétera. Entonces, pues todo este tipo de cosas, pues sí afectan mucho. Por ejemplo, en la industria, hay veces que no se habla mucho de la industria, pero tú entras hoy en día no sé, a una manufactura de lo que sea, de automóviles, y realmente ya todo está robotizado. Todo eso, pues bueno, también si entra un ciberataque y todo eso, pues ahí sí entran todas las teorías de la conspiración, ¿no? También si entra alguien a tu red, hace un ciberataque y todo eso, pues pierdes mucha manufactura porque ya todo está automatizado. entonces sí estamos viviendo una época, y digo, y por supuesto va a seguir, a donde es muy sensible, ya toda esta parte digital ya es, decían, hay por ahí una anécdota, decían antes un ladrón necesitaba entrar con un arma de alto poder a robarse, a asaltar un banco. Hoy necesita una computadora y gran conocimiento para robar la misma cantidad de dinero desde Claro. su computadora, ¿no? Sí, y ahorita ya la mayoría de los delitos pues ya son cibernéticos. Ujú. Además ahí también viene un tema muy fuerte de regulación, porque generalmente la tecnología va primero que la regulación. Entonces Sí, aquí vamos a empezar mucho sí, con sí, temas sí. también de regulación, de que, oye, pues la sensibilidad de mis datos, con quién se compartieron, quién las puede compartir, quién puede entrar, quién puede salir y demás. Pues desafortunadamente pues todas las medidas regulatorias o de precaución pues va más rápido la tecnología que siempre la regulación, ¿no?
Entonces ahí también entramos pues a temas de seguridad bastante sensibles, ¿no? Y justo ustedes, voy a asumir que están desarrollando también, no tienen que tener muy, muy cubierta, como nos está comentando, pues esta parte de la seguridad. O sea, también como ingenieros, como desarrolladores, las Sí, mismas empresas están muy enfocadas en la seguridad por el manejo de información que tienen. exacto, pues es mucha seguridad y también mucho, ¿sabes qué? También es un tema incluso de equidad social, ¿no? Porque también, o sea, la tecnología estoy convencida de que acorta brechas entre las personas, pero también si es mal manejada, pues puede alargar brechas, ¿no? Entonces, Claro. también como, pues como colegio y como responsabilidad de ingeniería, pues también es como hacer llegar, pues toda esta tecnología, pues no solamente se queda aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo puedes permearla, pues a todas las áreas del país, ¿no? A todas las comunidades que no están muy cerca de los centros de desarrollo. Me gustaría regresar un poquito al tema, por ejemplo, y lo que está ahorita mencionando, el tema de las oportunidades, el tema de que muchas personas, muchos chavos ahorita es más complicado saber qué quiero estudiar, siempre se ha hablado de las carreras del futuro, pero las personas que estén interesadas o que a lo mejor no han pensado, no tienen muy claro el tema de las ingenierías, ya han evolucionado, como nos está comentando, y evolucionan también junto con la tecnología. Entonces, ¿qué tantas oportunidades hay en el campo ya a nivel real? ¿Qué tan viable sería en este momento para estos jóvenes que no saben qué estudiar o que les interesa, insisto, el área de la ingeniería? ¿Qué tan real, tantos beneficios podría traer el estudiar una ingeniería enfocada a los temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, todo eso que estamos platicando de esta ingeniería? Sí, pues en realidad hay muchas oportunidades, porque todo el desarrollo va hacia allá. En realidad, pues toda esta parte, digo, muchos se habla de que sí es una burbuja o no, no Sí, lo claro, sabe, seguramente yo creo que sí, claro. pero al final del día, en ese inter de la burbuja, pues estamos dando este paso como humanidad, pues muy grande. Realmente estamos dando un paso, pues como humanidad, como sociedad, etcétera. Y todo eso, pues necesita, pues muchos ingenieros para que lo habiliten, para que lo operen, para Ujú, que lo desarrollen, ujú, para que lo ujú. continúen. Sí, Y mucho de la labor, pues también en México es de que todos estos ingenieros, pues se queden en México, ¿no? Y que claro, se queden claro. trabajando acá. Y a los que están estudiando, pues realmente es un área, pues de mucho desarrollo, un área de mucha oportunidad, un área apasionante, como bien lo mencionábamos, y que realmente, pues es una área a veces estigmatizada por la complejidad que pudiera representar, pero pues hay mucha oportunidad de trabajo laboral De crecer, de y de ganar bien, de crecimiento, de ganar aprender. bien, exactamente. México está en un buen momento entonces, insisto, para meterse a trabajar en estas cuestiones y además de Sí, conocimiento y de desarrollo, porque también hay desarrollo tanto material, físico, pero también de conocimiento, ¿no? sí, no, realmente todas las oportunidades de trabajo en estas áreas tecnológicas, pues bueno, son súper demandadas. Como en muchos ámbitos se critica, o hay voces también, que critican que a este tipo de centros de datos que vienen de el extranjero, se les dan permisos para colocarse, se les dan prioridades también o beneficios fiscales, beneficios para ciertos terrenos, para ciertas ubicaciones, lo que estábamos comentando ahorita, cuando a fábricas que son locales, que son nacionales, les ponen todos los peros del mundo. Está existiendo, de verdad hay cierta preferencia en este caso, y no nada más es de centros de procesamiento de datos, también en la industria en general, si vienen y ponen una armadora de coches, ¿no? Pero entendemos que es parte también de la economía. ¿Está sucediendo esto también con los centros de procesamiento de datos? ¿Se les está dando ciertos beneficios, ciertas preferencias sobre las empresas locales, sobre las industrias locales? Pues yo creo que no hay tantos beneficios. Lo que sí se hacen es que a lo mejor los estados compiten porque un centro de datos esté en su locación y no, y todo esto por la generación de empleos, porque finalmente son generadores de empleos y generalmente todos los estados pues siempre están buscando pues que haya fuentes de empleos en los estados, que haya fuentes de empleos en diferentes locaciones, ¿no? Yo no lo vería como privilegios, de hecho, yo creo a lo mejor en mi punto de vista que incluso sí debería de haber mucho más incentivos, ¿no? Ajá, ¿Por qué? Porque realmente no estás compitiendo pues tanto como con los estados o con México, sino estás compitiendo pues a nivel global, porque estos centros de datos pues eligen dónde ponerse y dónde van a ponerse, pues evidentemente uno de los puntos de discusión es donde les salga más económico, donde haya claro. más recursos, donde pueda tener más facilidad de operación. Entonces ahí como lo que comentabas 3 pasitos atrás, competimos contra Brasil, estamos aquí en México combatiendo con los mismos de Estados Unidos, Sí, combatimos con algunos otros países de sí, sí, sí. Latinoamérica como Chile. Entonces, en realidad, pues estas grandes empresas que construyen centros de datos,
pues siempre están buscando pues dónde Más establecerse, rentable también. que tenga mayor rentabilidad y que tenga una facilidad de operación, ¿no? Claro. Entonces, pues realmente, pues, si se instalan en México más, ojalá y les dieran más prioridad, Ujú. como si fuera, como cualquier otra industria, como Claro, porque finalmente es otra industria, ¿sabes? O claro. sea, es la industria automotriz, la industria Sí, manufacturera, sí, la sí, industria sí, de sí. alimentos, pues es la industria de centros de datos, que en realidad, pues sí viene, es algo que todo el mundo vamos hacia allá, y es algo que, pues, aunque se haga polémica o no, yo creo que la tecnología Va siempre se avanzando, abre, sí. la tecnología al final abre brecha y se va Claro. abriendo paso de manera Claro, no, natural. digo, y trabajar de la mano, porque al final, pues, sí es inevitable el crecimiento, sí es inevitable la expansión, bueno, que también se beneficie de igual manera a los Claro, a los trabajadores, que llegan a con trabajar. prestaciones, con mejores sueldos, con mejores condiciones, en fin, en general, ¿no? Que también todos nos veamos beneficiados de todos, y no que vengan a ponerlo acá porque acá les sale más barato la mano de obra, por Claro, ejemplo. totalmente. Pero fíjate que, por ejemplo, el desarrollo que ha traído los centros de datos a Querétaro o a otros estados, pues Se realmente nota. se nota, se Ok, nota, se nota se nota la inversión extranjera o la inversión claro. nacional directa Claro. que se hace en un estado, ¿no? Muy bien, voy a ir entrando a la recta final de la charla, no sin antes recordarles por favor que se suscriban, aquí va a aparecer la campanita, háganle clic, suscríbanse al canal Hechos de Ti, ahorita usted nos va a compartir sus redes sociales, algún contacto, quien tenga más dudas, ¿no? O quiera enfocarse, le digo, sobre todo a mí me llama mucho la atención de los jóvenes, las personas que apenas van a estudiar o que recién van a salir de la carrera, ¿ahora qué hago? Porque una cosa es también que estudiemos, que tengamos una licenciatura, una ingeniería, pero luego, ¿a dónde voy a buscar trabajo? Bueno, ahorita sí nos puede dar un poquito más de luz al respecto. Este tipo de industrias, como muchas otras que hemos mencionado, pues generan basura. Aquí es basura electrónica. ¿Qué se hace de pronto con las baterías? ¿Qué se hace con las tarjetas gráficas, con los chips? Con todo esto que por naturaleza tiene que ir evolucionando, que se va cambiando, pero sin duda es basura electrónica muy o particularmente contaminante, muy... Sí, ¿Hay un tratamiento especial? ¿Ya se está tomando en cuenta? Supongo que sí, pero explíquenos usted, por sí, favor. hay todo un centro de reciclaje para toda la parte que es electrónica, porque sí es una generación brutal, digamos, de desechos. Uno de los principales, a lo mejor, contaminantes que hay también es la parte de las baterías, porque las baterías, pues bueno, tienen diferentes químicos, tienen Claro, diferentes plomo, tienen ácido, muchas son de litio, y tienen que llevar tratamientos especializados, ¿no? Mucho de lo que se hace, pues básicamente es confinar todos estos y tener, digamos, certificados que te digan que tienes un uso correcto del reciclaje de esos de esos productos, ¿no? productos. Y esa responsabilidad que sí se audita en todos los centros de datos, digamos, Que se le dé un correcto que tratamiento se a le dé un los correcto desechos. tratamiento a los desechos. También fíjate que está cambiando mucho la tecnología, por ejemplo, yo que estoy un poco en la parte de la industria del frío, por decir, para Ajá. centros de datos, está cambiando mucho, por ejemplo, los refrigerantes que se Ujú, utilizan. ujú. Los refrigerantes, pues bueno, eventualmente eran gases de efecto invernadero muy dañinos hacia el ambiente. Hoy en día todos estos refrigerantes pues se están cambiando a refrigerantes pues con mucho menor impacto o sin impacto para el medio ambiente. Entonces, también esta tecnología alcanza a la infraestructura del data Bien, center, ¿no? Que sean más verdes, que sean más ecológicos, que sean más eficientes. bien. Sí, porque pues de Ujú. pronto, vamos, nos aparece información de la que la buscamos, el algoritmo ya sabe qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, si estamos en contra o a favor de algún tema, en general, y viene eso también, los algoritmos y todo esto viene de la inteligencia Sí, artificial, sí, a donde te exacto. empiezan a dar lo que tú quieres en cuanto a preferencias, ya sea políticas, en cuanto a marcas, en cuanto a ropa, en cuanto a esto. Empieza este mismo procesamiento de datos a donde ya empieza a identificarte. Incluso le comentaba, y si lo han notado, utilizan, por ejemplo, motores como Grok o como ChatGPT, Ajá. te empieza a simular tu manera de ser. Entonces te empieza a responder como tú eres, de la manera en la que tú le preguntas, si eres sarcástico, si eres chistoso, si eres grosero, te va contestando de la misma manera, ¿no? Sí. ¿Cuáles son estos Oye, alcances ¿no también? has visto que hasta unos son tus psicólogos y Sí, todo? Y dicen, sí, oye, sí, consigue un sí, psicólogo sí. de veras. Sí, 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 sí. ¿Y qué tan confiable es justamente esta parte, por ejemplo, de la medicina, la parte mental que muchos utilizan? Oye, tengo estos síntomas, ¿qué me tomo? O hoy Sí. me siento así, hablando de la salud mental. Es que ¿En qué nivel, en qué es que parte estamos? ahí entra toda una discusión que aquí nos Ujú. podemos tomar días y no terminar, pero viene una discusión muy ética o una discusión de qué es lo que debería de ser, qué tan abierta debería de ser, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, yo creo que la inteligencia artificial, pues al final sí tiene la posibilidad de darte muchas soluciones,
pero en manos de quién está No cayendo sé quién esa. está. ¿Qué tal si lo está viendo un niño, no? Claro. ¿Qué tal si lo está viendo un niño? Había unas polémicas de, oye, pues este niño le preguntó tal y al final hizo lo que la inteligencia artificial hizo y en realidad, pues no. Pero por el otro lado dices, oye, pero ¿a poco vamos a censurar lo que me dice la inteligencia artificial? Entonces se vuelve en un tema de lo censuro o no, quién lo usa o no, pero al final la inteligencia artificial pues está aprendiendo justamente Y de, tiene de todos errores. tus En comportamientos. ese aprendizaje hay errores. Tiene errores, tiene errores y obviamente pues también de acuerdo a lo que tú le redactes, pues Sí. la inteligencia va a tratar de adaptarse a eso, pero eso no quiere decir que sea digamos, 100% cierto, ¿no? Sí. Al final la intervención humana pues siempre tiene que venir en esa parte de poder interpretar o poder tomar decisiones, que ahí es parte de lo que decíamos, ¿no? Parte de las regulaciones y de la ética de cómo vamos a Claro. manejar ese Sí, no, ese es importante tipo yo de creo que cosas. tener claro que, como dicen, no es la verdad absoluta la inteligencia artificial, manejarla con responsabilidad. Sobre todo, hablando de estos motores, insisto, porque todos tenemos acceso a ellos, como bien lo mencionas, desde los niños hasta los adultos mayores. Entonces, también verificar y no siempre dejarse llevar por lo que nos dice la inteligencia, porque está aprendiendo. Está No, aprendiendo, entonces además, tiene por ejemplo, imprecisiones. mucha de la información que viene del ChatGPT, por ejemplo, pues viene de la misma web, Sí, de ¿no? la web nada Yo más. te preguntaría, pues, ¿qué porcentaje de lo que hay en la web es Claro, realmente cierto? Pues a lo sí. mejor un 30%, ¿no? Mucha de la información que tú buscas en una página, pues no es necesariamente cierta, pero finalmente ChatGPT, pues hace una consolidación de ahí, lo cual no quiere decir que todo lo que hay en la web sea Sí, porque cierto. ahora sí que está jalando parejo de lo que tú le preguntaste. Lo Medicina consolidan tal, tal y... nada más nos está ayudando a tener como un orden, ¿no? En la información. Te un ahorra buscar en resumen, 50, un en resumen, 50 en mil 50 sitios y los sitios, junta, ya nada ¿no? más los junta, pero pues también puede jalar sitios que son verídicos o sitios que son una charlatanería. Entonces, nada más, aguas con eso. Los servicios de streaming para películas, para música, para cine, etcétera, o para televisión, van a resultar más caros con el paso del tiempo debido a que la inteligencia artificial o estos centros de datos están requiriendo, como decimos, más y más y más recursos para operar. Esto se podría ver reflejado en un futuro en lo que nosotros utilizamos en la vida cotidiana, como estas plataformas. Yo creo que la tendencia es que baje de precio. La tecnología siempre al principio es muy costosa, pero con el paso del tiempo y de la estandarización va bajando. Entonces la idea es que yo creo que si la historia no falla, pues al final todo va siendo más accesible. O sea, primero sale muy costoso y después va siendo más económico. Además, por ejemplo, todas estas plataformas de streaming, pues si tú ya ves las películas, pues ya hay hasta actores digitales, ¿no? Que te firman. Sí, 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 sí. Entonces, pues seguramente cobran menos que Leonardo DiCaprio, ¿no? Por Sí, ejemplo. sí, y justamente también en otros episodios hemos hablado sobre los derechos de autor, sobre los derechos que tienen los actores sobre su imagen, etcétera, que si son válidos. Y es que están también en esas lagunas legales a donde se empieza a defender ante la inteligencia artificial los actores de doblaje, por ejemplo, ¿no? Que Sí, utilizan su voz y pues, no lo pueden usar a diestra y siniestra para generar contenidos que van a ser lucrativos. Entonces sí exacto. es todo un tema, pero hoy vamos avanzando en esto de la inteligencia artificial y también los temas legales. Finalmente me gustaría que nos comentara, que nos diera su perspectiva, el mensaje para las mujeres particularmente, que es con lo que abrimos este episodio, las oportunidades que tienen, que se quiten ese estigma. Yo creo que personalidades como ustedes, personajes como ustedes que están ocupando puestos directivos en lugares tan importantes como el Colegio de Ingenieros, abren brecha y abren también esta visión para que más mujeres, quiero enfocarme en ustedes las mujeres, insisto, nos quitemos estos estigmas de que hay trabajos exclusivos para hombres. Ya no, me gustaría que les diera algún mensaje, alguna retroalimentación a estas personitas que nos están viendo para echarle ganas, pues finalmente son y Claro. somos el futuro de México. Sí, pues en realidad estamos con lo que decíamos, ¿no? Estamos viviendo una transición, pues no solamente de tecnológica, sino también como sociedad. Para enfrentar, pues bueno, los retos del futuro, pues necesitamos a la otra mitad, ¿no? Porque es que luego nos ven como minoría, pero en realidad somos la otra mitad del planeta. Entonces, al final, pues todo el mundo se ha encargado, pues a lo mejor decir, oye, pues que si no pueden ser ingenieras, que si esto, que si lo otro, pero yo creo que estamos justo cruzando esta brecha. La tecnología, pues bueno, mi recomendación para las mujeres, pues justo es que se adentren más, que no nos autolimitemos, que no dejemos que alcemos la voz, pues cuando tenga que ser, Sí.
pero en realidad pues también que la tecnología pues también es para las mujeres, ¿no? Realmente como que siempre estaba viendo como que pues la tecnología pues era como para un género, pero hoy en día pues todos los desarrollos pues lo estamos haciendo también nosotros, ¿no? ¿Y cómo es trabajar en un ambiente a donde prevalecen los hombres? ¿Cómo va esta parte del respeto principalmente? Porque luego es a lo que se le teme, ¿no? Las faltas de respeto, que no siempre existen. Le digo, hay muchos mitos y justamente esos mitos, hay mitos y hay por supuesto realidades, pero los mitos vamos a irlos derribando poco a poco y en la medida, y por eso, insisto, es importantísima la presencia de ingenieros como usted en estos ámbitos, pero también la parte del respeto, cómo se va manejando, que es a lo que le pueden temer las mujeres. Sí, pues en realidad yo creo que o sea, es difícil conversar mucho de ello, porque en realidad pues depende también de tantas cosas, ¿no? De dónde estés trabajando y demás. Pero yo creo que al final pues las mujeres pues nos hemos ganado ya nuestro lugar y todo, y podemos hacer como que justamente pues digamos de reclamar nuestros derechos. Claro. En realidad pues yo me divierto mucho con mi profesión, con mi trabajo, pues afortunadamente pues nunca he tenido un incidente mayor y todo esto. En realidad pues también a lo mejor será que los ingenieros también somos muy tranquilos en ese aspecto. Claro, no sé. sí, no, y además en las industrias, en las empresas ya hay muchos protocolos, ¿no? También para el cuidado tanto de hombres como mujeres, pero principalmente para ustedes, entonces ya no se presta. También los hombres vamos aprendiendo que ya no justifica dedicarte a tal o cual cosa para faltar al respeto, para no tener educación, sí, ¿no? Y en lo particular, la verdad, yo aprendo mucho de los jóvenes, ¿no? Porque en realidad, pues hay cosas que nos influyen mucho, pero ya cuando oyes a las nuevas generaciones hablar y ya como que aprendes mucho también, por ejemplo, de estas nuevas generaciones, que ya vienen, pues a lo mejor suena trillado, ¿no? Pero vienen ya con otro chip, ya vienen como que con otras ideas. Y pues realmente pues hacia allá tenemos que ir, ¿no? La verdad pues mi esperanza es de que ya nunca más hable que si el género, claro, que sea, pues que realmente que todo mundo tengamos un lugar y nuestro espacio. La misma oportunidad para crecer, la misma oportunidad sí, para los sería salarios. Como que la mayor aspiración, ¿no? Que estuviéramos todos sentados hablando de tecnología sin importar qué a qué nos dediquemos, en qué ámbito estamos. Ingeniera Alejandra Castellanos, ha sido muy relevante, ha sido muy llenador, muy pues todo, ¿no? Tener de tanto conocimiento que nos dé luz, que nos enseñe, que nos diga cómo se está manejando realmente la realidad en este ámbito, tanto de los centros de datos, tanto de la inteligencia artificial, pero también ya como dentro de la profesión, y que además hay oportunidad, nada más hay que buscarlas, ¿no? Para salir adelante. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias. ¿A dónde podemos tener más información? No sé si en sus redes personales o en las páginas del colegio, díganos por favor. Sí, pues muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, Omar, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por dispersar todo este tema de tecnología, porque en realidad pues es un tema también mucho de igualdad y de equidad, porque ahorita hablábamos de las mujeres, pero recordemos que también pues hay gente adulto mayor que tiene que entrar a esta tecnología y que no se puede quedar como que atrás, o gente que está en otras zonas rurales que bueno, que también tiene que convivir con esas tecnologías, y justamente ustedes como parte de los medios pues siempre nutren esto y pues esparcen esta semilla de tecnología, ¿no? Sabemos que luego los medios son pues más hacia otro tipo de noticias, pero realmente este tipo de noticias pues son las que luego también nutren mucho pues a nosotros como sociedad. Pues nos pueden encontrar en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la página es cime.org.mx, y pues su servidora Alejandra pues a la orden para cualquier duda técnica. Ahí está, muchísimas gracias, ingeniera, y muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por ser parte de esta comunidad. Recuerden suscribirse para hacernos más grandes, para tener mayor difusión de estos temas que siempre son interesantes. Muchas gracias, ingeniera, gracias a ustedes por ser parte de este libro llamado Hechos de Ti. Hasta la próxima. FIA Podcast. Encuentra todos nuestros contenidos en tu plataforma favorita y súmate a la conversación.